creo que traje Facebook, son todos un excelente, todos muy, pero que muy bien. Antes de comenzar con los quiero dar una noticia y es que ya están habilitados los miembros del canal. Ahora se están preguntando, ¿y qué ventaja me da ser miembro de este fabuloso canal? Pues una ventaja que tienen es que los miembros del canal van a poder gozar de video diario todos los días, menos los domingos, que es mi día de descanso, por así decirlo. También aparte van a tener acceso anticipado a nuevos fanfics del canal, como uno de One Piece que va a publicar más tarde. También tienen acceso a unos cuantos emoticonos que agregué ahí un poco rápido, no voy a mentir. Y eso sería todo más o menos. Recuerden que esto es solo para los que quieren serlo, no es obligatorio. Ya, ahora sí, sin más nada que decir, que empieza el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Adi López y a Darwin de Agramonte. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúe. No. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Juego de sombras por Adrián King 1. Capítulo 32. ¿Qué? Parpadeé confundido antes de girarme hacia Anko. Mi sensei se quedó allí con los ojos abiertos, tan incrédula como yo. Incluso se giró hacia mí un segundo después, como para confirmarme que realmente habíamos oído lo que habíamos oído. Zabuza dejó escapar un suspiro molesto. Así es como se transmiten las espadas, explicó, con un tono que parecía dolerle. O la ganas en una batalla o te la da un espadachín. Y si no se cumplen los requisitos, intenté, con la voz apagada y confusa. ¿De verdad está pasando esto? Entonces Kiri buscará la espada para recuperarla, y otro espadachín la conservará hasta que se encuentre un nuevo portador, finalizó. Nunca habíamos oído hablar de eso, señaló Anko frunciendo el ceño. Porque nadie había ganado jamás solo contra un espadachín, respondió Zabuza secamente. Maito Dai fue el único que lo logró, y murió ante el resto de los espadachines, ya que luchó contra todos ellos. Si es mocoso no hubiera interferido con el tuyo, habrías podido quedarte con Shibuki. De hecho, eso es lo que Kiri esperaba que pasara con ambas espadas cuando supimos que Konoha había ayudado a recuperarlas. Realmente quiero darte una bofetada ahora mismo, chico, se quejó mi sensei. Yo, por mi parte, estaba desconcertado por la sonrisa que se veía en el rostro de Zabuza incluso bajo las vendas. Bueno, yo no estaría muy contento si fuera tú, mocoso, dijo, con una sonrisa burlona en su voz. Eso solo significa que habrá un montón de ninjas de Kiri que querrán desafiarte por la posesión. Solo espero que nuestro bando gane, al menos así conservarán el código de espadachín y se enfrentarán en un duelo como Dios manda. Pensándolo bien, añadió Anko con una sonrisa irónica. Creo que estoy bien. Aunque, deberías saberlo, continuó, mirando directamente al espadachín de Kiri. No vas a conseguir esa espada de él. Si algo sé del chico es que alcanzará el nivel de espadachín en un abrir y cerrar de ojos. ¿En serio? Preguntó, volviéndose hacia mí una vez más. Tuve que hacer un esfuerzo consciente para no temblar bajo esa mirada. Era mucho más intimidante que la que había mostrado Nuibari. Un gran elogio viniendo del estudiante de la serpiente de los Sanin. La ceja de mi sensei se crispó ante esa última frase, comprensiblemente. En fin, aplaudió, claramente harta de esa conversación. Entonces, ¿el mocoso será retado por la espada en el futuro? ¿Esto causará más problemas? Preguntó en tono de broma, aunque sus ojos desmentían la seriedad de la conversación. No debería, al menos por nuestra parte, dijo Zabuza encogiéndose de hombros. Dicho esto, me quedo con esto, añadió, lanzando el pergamino con Shibuki al aire tras quitármelo de la mano. Y nos vamos. Buena suerte con esa espada, mocoso, me dijo. Cualquier otro te maldeciría por tomar una de las 7 espadas sin ser de Kiri. Pero la tomaste con justicia. Había algo muy surrealista en que Zabuza me hablara así. ¿Dónde estaba el hombre llamado demonio de la niebla? Quizás mis recuerdos de cómo era estaban equivocados.
Ya no recordaba la serie, y no sabía si la recordaba bien cuando la anoté en mis notas. No seas cobarde, ¿quieres? Eso sí que era lo que esperaba. Un segundo después, Zabuza y Aki desaparecieron del lugar. Nosotros, por nuestra parte, nos quedamos allí un minuto más o menos. Eché un vistazo a la espada que aún tenía en la mano. Era larga, casi tan larga como yo. Aunque, siendo justos, probablemente se debía a que aún tenía 12 años. Un tercio de ella consistía únicamente en la empuñadura, y en su parte más ancha, apenas medía más que 2 dedos juntos. El alambre ninja que llevaba en el extremo, me estremeció al verlo, era casi invisible. Mucho más fino que el normal, eso seguro. Supongo que tendremos que volver a subir tu nivel de entrenamiento, suspiró Anko. Solo para mantenerte con vida después de que los espadachines locos de Kiri vengan a buscar esa cosa. En lugar de responder, me quedé mirando la espada. Una de las 7 espadas de la niebla. Claro que el anime y el manga hacían parecer que Sameada era la única que valía la pena, ya que era consciente y capaz de absorber chakra. Y había otra que era bastante buena. Pero las demás eran bastante mediocres, o eso recordaba. Pero esta seguía siendo una espada legendaria. Y estando en el mundo en el que estaba y necesitaba todas las mejoras posibles. El sistema era bueno y me ayudaba bastante con mi desarrollo. Aún así, en este mundo, si no tenías una bestia de chakra o un límite de linaje, no eras gran cosa, la verdad. Había excepciones, claro, como Minato, Orochimaru, Jiraiya, Hiruzen, pero esos eran leyendas. Leyendas que habían superado sus límites con tiempo, esfuerzo y talento. Pero no tuve tiempo. No con la trama rondando sobre mi cabeza como una espada de Damocles. Ahora bien. Maestría de Nuibari nivel 1 aumenta la habilidad del usuario al luchar con Nuibari según el nivel. Aumenta el daño realizado con Nuibari en un 5%. Aumenta la precisión al lanzar Nuibari en un 5%. Aumenta la efectividad y eficiencia del flujo de chakra en un 5% cuando se usa en Nuibari. Aumenta las estadísticas físicas al usar Nuibari en un 1%. Ahora tenía algo que me acercaba un poco más a esos niveles de locura. Ahora tenía algo que igualaba un poco las cosas. Solo un poco, pero era suficiente por ahora. Aproveché cualquier ventaja que pudiera obtener. Sonreí para mis adentros. Sí, eso parece, comenté en voz baja. Vamos, chaval, asintió Anko antes de volverse hacia el ninja de la niebla que había atrapado, aún consciente. ¿Y ahora qué hago contigo? Sonrió y el hombre palideció. Aparté la mirada, tanto para pensar un momento como para evitar ver algo que no podría olvidar. Oh, había mucho blanco alrededor. La ropa y las sábanas blancas que me cubrían parecían de plomo. El techo blanco parecía infinitamente profundo y, al mismo tiempo, opresivamente cerrado. La puerta blanca casi desaparecía en la pared, también blanca, tan cerca y tan lejos a la vez que sabía que nunca saldría de ella. Finalmente, logré ponerme de pie. El camino hacia la única salida de la habitación fue lentísimo, pero lo logré. Sin embargo, en cuanto abrí la puerta, caí de golpe, en una caída infinita. Aunque, ¿podría considerarse una caída? Cuando no había nada que ver alrededor, la habitación blanca se había perdido en el vacío. Incluso mi propio cuerpo era invisible, y todo lo que podía ver era un extraño paisaje incoloro hasta donde alcanzaba la vista. Quién sabe cuánto tiempo después, aparecí en algún lugar, no precisamente como si hubiera surgido de repente. Había poco que ver, incluso allí. Parecía estar rodeado de gente, pero todos carecían de rostro. Hasta que dejaron de serlo. Uno de ellos se acercó, a pasos lentos desde donde estaban. A medida que la figura se acercaba, me costaba enfocarla para encontrarle algún rasgo. Todos los detalles, salvo uno, parecían borrosos, lo que impedía reconocer nada de la persona. Todos menos uno, en efecto. Una sonrisa increíblemente amplia era muy visible en la criatura mientras continuaba moviéndose hacia mí. Me di cuenta de que los demás también caminaban detrás, a cierta distancia. Algo más se hizo evidente después de un tiempo. Un líquido rojo pareció caer del cuello del hombre sonriente. Después, los demás también empezaron a sangrar. Algunos perdieron los brazos, a otros simplemente les empezó a salir sangre por agujeros en el cuerpo. El hombre sonriente se acercaba cada vez más. Él estaba parado justo frente a mí. Abrió la boca y griega.
Abrí los ojos de golpe y un jadeo silencioso me llenó los pulmones de aire mientras sentía el corazón latir con fuerza en mi pecho. Un segundo después, mi cabeza cayó hacia atrás sobre la incómoda almohada en la que dormía mientras acampábamos, ya a medio camino de Konoha. Un suspiro se me escapó y cerré los ojos con fuerza mientras respiraba hondo. Mis pesadillas son cada vez peores, ¿eh? Pensé con amargura. No recordaba un momento en el que ya no tuviera pesadillas. La habitación blanca era el recuerdo más vívido de mi vida pasada. La pesadilla, un recordatorio casi permanente. El vacío era algo que jamás olvidaría. Y ahora, el hombre sonriente y su gente, al parecer, habían contribuido. Haciendo una mueca, decidí intentar dormir un poco más después de ver que claramente todavía era mitad de la noche. Al llegar a Konoha, me sorprendí. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, esperaba que ver a Naruto después de lo ocurrido en nuestra misión fuera mucho más difícil. Al fin y al cabo, su personaje se centraba en la paz, el perdón y cosas así. Mientras tanto, allí estaba yo, regresando tras masacrar gente a sangre fría. A pesar de eso, solo podía sentir ganas de conocer al rubio. Lo extrañaba, de verdad, y también tenía muchas ganas de hablar con él sobre lo sucedido. No sabía cómo reaccionaría. Quizás se sentiría incómodo, como mínimo. Quizás me odiaría, como mucho. Aún así, fuera uno u otro resultado, o tal vez algo completamente diferente, el hecho era que Naruto era mi hermano en todo menos en la sangre. Y tenía muchas ganas de verlo, hablar con él. Existía una clara posibilidad de que esto saliera mal, pero no decírselo sería aún peor. Si no podía confiar en él, entonces, ¿en quién tenía que confiar? ¿Puedo, ya sabes, hablar de esto, no? Le pregunté a Anko nerviosa mientras caminábamos. Siempre había mantenido mis historias de misiones de rango C vagas, ya que no quería meterme en líos y, la verdad, ya había mucho de qué hablar. Pero esta vez, puedes contarle a la gente lo que pasó. Simplemente, no des muchos detalles y omite lo importante. Eres inteligente, creo que puedes llenar los vacíos tú mismo, explicó mi sensei y asentí lentamente. Así que no le facilites a la gente la tarea de descubrir quién hizo lo que hicimos nosotros, razoné. Y no hables de nuestra participación en la guerra civil de la niebla, supongo que tampoco puedo hablar de Nuibari, pensé. La etiqueta del sello de almacenamiento en mis pantalones me pesaba tanto como la espada, a pesar de que no pesaba más que una hoja de papel. Finalmente, mi sensei y yo tomamos caminos separados. Ella siguió su camino, directa a la torre de locaje para informarnos sobre los detalles de nuestra misión. Normalmente la acompañaría, pero me había dicho que podía saltarme esa parte esta vez. Admito que no protesté mucho por ello. Agradecí mucho haber llegado bastante tarde a la aldea. Eso haría que fuera extraño que alguien más estuviera en casa, a menos que Naruto hubiera decidido de repente organizar una pijamada. Además, no muchos en nuestro grupo estarían dispuestos a hacerlo. Chouji podría, era así de amable, pero todos los demás probablemente se negarían o tendrían otras cosas que hacer. Estoy en casa, grité, más bajo de lo habitual mientras los nervios empezaban a atacarme. Eiji. Gritó Naruto emocionado desde el segundo piso, y una sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios. Llegaste rapidísimo. Tienes que contarme cómo te fue. El rubio se detuvo en seco al verme. Me pregunté qué pasaría por su mente al ver el parche en mi mejilla y las vendas blancas en mi brazo derecho. ¿Qué pasó? Preguntó tembloroso, y le dediqué una débil sonrisa. Punto de vista de Naruto fue una noche larga. Para mí y para Eiji, y, siendo completamente sincera, no creía que le preocuparan las cosas correctas. Me lo contó todo, incluso cosas que creía que no debía contarme, lo dijo él mismo y le creí. Y por esa confianza, no le diría ni una palabra a nadie. Ni siquiera a nuestro propio grupo si Eiji no quería. Todavía me ocultaba algunas cosas, pero me daban igual. Sabía lo que necesitaba saber. Eiji se había lastimado. Le dolió tanto que llevaría para siempre las cicatrices del suceso en el brazo. No me lo había mostrado, pero, tras insistir, me describió la herida con detalle. Estaba tan herido que simplemente se había desmayado, en el suelo y sangrando. Podía imaginarlo, su cuerpo simplemente y tendido allí. Y si no fuera por su sensei, tal vez nunca habría regresado a mí, a nosotros. Tendría pesadillas con esa imagen, eso lo sabía. Eiji, mi hermano. El chico que siempre había sido una meta inalcanzable para mí y para el resto del grupo.
El chico que podía arrasar con la mitad del grupo en una batalla. Casi había muerto. Lo peor fue que no había estado presente en absoluto. Y aunque lo hubiera estado, no habría podido ayudar. Esa impotencia me carcomía la mente cuanto más pensaba en ello. Quizás me convirtió en una persona horrible el que no me importara que matara al tipo de la espada genial. Quizás me convirtió en una persona horrible el que tampoco me importaran los demás. Pero después de ponerme en el lugar de Eiji, pensando en este loco amenazando así a la gente que me importaba, no pude preocuparme lo más mínimo. Una parte de mí se sentía culpable y avergonzada por no importarme, pero eso era todo. Pero y no quería perder a Eiji. Y no quería perder a Nane de nuestro grupo. Y podía comprender, sobre todo en ese momento, con las heridas de mi hermano tan evidentes, el miedo a perder a seres queridos. Desde luego, no sabía cómo habría reaccionado ante algo así. Y conociendo a Eiji como lo conocía, sabía que perder a personas importantes para él era uno de sus mayores miedos. Eso ya lo entendí. Me da igual, Eiji, dije con rostro decidido mientras miraba a mi hermano. Me devolvió la mirada con los ojos abiertos y continué. Necesitaba hablar, o Eiji se preocuparía demasiado y pensaría estupideces. Estás vivo, e hiciste lo que hiciste porque te importa tu sensei, te importamos. Podrías haberlo hecho de otra manera, admití, porque mentir solo empeoraría las cosas. Pero seguí hablando rápido antes de que pudiera hablar o se le adelantara la mente. Pero aún así no me importa. Volviste, vivo, dije con voz entrecortada mientras mis ojos se llenaban de lágrimas contenidas. Y eso es todo lo que me importa, es todo lo que necesito saber. Naruto, empezó, pero no lo dejé hablar. Eso es todo lo que necesito saber, porque ya sé que eres una buena persona, dije, porque no había otra forma de verlo. Pase lo que pase y eres una buena persona, Eiji. Lo sé, el grupo lo sabe. Y te lo diré tantas veces como necesites. Porque sé que cuando uno tiene sus ideas en la cabeza, es difícil cambiar de opinión. Pero no dejaré que mi hermano piense que es un monstruo. El silencio siguió a mis palabras mientras el rojo miraba fijamente al azul. Naruto, su voz me llegó suave y vulnerable, de una forma que nunca le había oído, salvo cuando tenía pesadillas. No sé si te lo dije alguna vez, pero serás un gran Hokage, dijo, con una sonrisa llorosa formándose en su rostro mientras se enderezaba en su asiento. Lo sé. Y me aseguraré de ello. Y serás un gran Shinobi no Kami, Eiji. Oh, punto de vista de Eiji ya veo, dijo Ana lentamente después de que le di una versión abreviada de mi misión, muy similar a la que le había dado al grupo. Después de mi conversación con Naruto, fue mucho más fácil hablar del tema con nuestros amigos. Y me sentí increíblemente aliviado de que reaccionaran de forma similar a mi hermano rubio. Sakura me sorprendió, aunque en retrospectiva no debería haberlo hecho, al ser quien se lo llevó peor. Por suerte, no empezó a gritar ni nada por el estilo, pero era evidente que estaba totalmente en desacuerdo con mi forma de manejar la situación. Esperaba que Hinata y Chouji pensaran lo mismo, pero aún así me sorprendió, ya que no se lo tomaron tan mal como esperaba. En palabras de Akimichi, en una misión pueden pasar muchas cosas malas, sobre todo en los niveles más altos. Solo podíamos aprender de ellos y esperar mejores resultados en el futuro. Obviamente, parecía que estaba citando a alguien. Sus padres eran mis apuestas, pero eso no lo hacía menos tranquilizador. También me sirvió para recordarme, una vez más, que este mundo era muy diferente al que viví cuando crecí. Parecía, además, que aún lo estaba asimilando, incluso después de los años que había pasado en él. Ojalá aceptara este hecho pronto, o mi vida sería muy complicada, lo notaba. Todos parecían más interesados en la noticia de que ahora era portador de una espada legendaria, imagínese. Sin embargo, solo se lo había contado a mi grupo de amigos y me había asegurado de que no se enteraran. Eso fue lo que Anko y yo acordamos. Y considerando que no había dicho nada después de informar a los superiores, supuse que la orden se mantenía. Siento mucho que te haya pasado eso, Eiji, dijo la Inuzuka sentada a mi lado en voz baja, acariciando con la mano la cabeza de Ai, que estaba sentada a su izquierda. Mientras tanto, la mía hizo lo mismo con Lu, que había ocupado el lugar a mi derecha. Yo nunca he participado en misiones peligrosas, explicó Ana con una sonrisa triste y algo amarga. Pero he visto a mi madre regresar de algunas que salieron mal por una u otra razón. Sé que ha hecho cosas de las que ni ella ni yo estamos orgullosas. Pero eso no cambia el hecho de que la quiero y estoy agradecida de que pueda regresar. Lo que intento decir es, continuó rápidamente.
Que quienes te conocen también sabrán qué clase de persona eres, a pesar de lo que hagas. Solo tienes que asegurarte de que la oscuridad del mundo no te afecte, transformarte para encajar en ella. Gracias, dije con una sonrisa dibujada en mi rostro. No era grande, pero lo decía en serio. Por un segundo pensé que me ibas a decir que me querías. Mi sonrisa se ensanchó al verla balbucear con la cara roja y a los perros a nuestro alrededor soltar su versión de una carcajada. Todo seguía bien. Oh, tengo noticias para ti, chaval, dijo Anko con una sonrisa burlona al encontrarnos en un campo de entrenamiento. Me dedicó una sonrisa irónica cuando gemí en voz alta. Al menos no son malas noticias, suspiré con cansancio y asentí. Está bien, golpéame con eso ya. Primero que nada, es muy probable que los exámenes Chunin se retrasen, lo que nos da más tiempo para que alcances un nivel que avergüence por completo a las demás aldeas, explicó con una sonrisa. El por qué, no te lo puedo decir. Y tampoco puedes decirle a nadie que te lo dije, pero bla, 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 ya sabes cómo va. Asentí. Claro, cambiemos el canon un poco más, ¿por qué no? Pensé. Ya ni siquiera estoy seguro de que mi conocimiento previo tenga sentido. La mayoría de los eventos no ocurrirán como ahora, o serán muy diferentes, al menos conozco la idea general, supongo. Segundo dijo levantando 2 dedos. Es que sé lo que has estado estudiando por tu cuenta. Parpadeó al verme asentir. Parecía que esperaba que me pusiera nervioso o algo así. Pero, sinceramente, ya sabía que sabía de danzo. No era tan descabellado suponer que sabía de todo lo demás. Maldito mocoso, al menos podrías fingir un poco. Ella chasqueó la lengua con fastidio cuando le di mi peor impresión de una cara completamente sorprendida. En fin, me miró poniendo los ojos en blanco. Si tienes algún proyecto en el que estés trabajando o quieres empezar uno, estaré aquí para supervisar cualquier experimento que quieras intentar. Solo asegúrate de que sean seguros de antemano. No quiero verte explotar. ¿No vas a que te los revisen? Levanté una ceja. Crear jutsus no es algo que cualquiera pueda hacer, explicó. Por eso poca gente ha creado jutsus propios. Algunos comparan el talento con los límites de la línea de sangre. Puedes crear jutsus que funcionen o no. Hay quienes pueden verlo y saber si te hará estallar, pero eso es todo. Supuse que tenía sentido. Daba una explicación de por qué había tan poca gente con jutsus originales. Entonces, intentarás crear uno propio. Uno de bajo rango exigió, más que sugirió. Y ya veremos qué pasa, ¿de acuerdo? Claro, asentí. Aunque por dentro sonreía. Estaba seguro de que aprendería una habilidad para esto. Y una vez que lo hiciera, sería mucho más fácil a partir de ahí. Pero ella no necesitaba saberlo. En tercer lugar, su sonrisa se transformó en algo que me dio escalofríos. Hablamos de mejorar tu entrenamiento, ¿recuerdas? Espero que estés preparado. En cuanto tu brazo esté en óptimas condiciones, te voy a dar una paliza, chaval. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Un capítulo corto, lo sé, pero es una especie de interludio. El próximo capítulo será un montaje de entrenamiento hasta los exámenes Chunin. Espero que no se alargue demasiado, hasta el punto de tener que dividirlo en 2, y de ahí llegaremos a cosas interesantes. O al menos deberíamos. Lo admito, me preocupa mucho cómo reaccionará la gente a este capítulo. Siento que las reacciones de Naruto y de todos los demás son muy inusuales. Pero tampoco pude encontrar la manera de mejorarlas. Mi cerebro me dice que estaban bien así, pero aún así siento que son una mierda, suspiro. Les agradecería mucho que me dieran su opinión. Por eso, en este capítulo no haré preguntas al azar. Quiero saber qué piensan. Además, la escena de este capítulo con Ana podría hacer pensar que la pareja de este fic ya está decidida. No es así. Entiendo por qué la gente interpretaría la escena de esa manera, y por eso pongo esta nota aquí. Sin embargo, ella es una de mis candidatas, y también la única que ha aparecido hasta ahora, así que esa podría ser la razón de que la escena sucediera así. Las otras 2 candidatas aún no han aparecido, pero pueden intentar adivinarlas. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/AdrianKing. Nos vemos. Capítulo 33. Punto de vista en tercera persona. Una semana, espetó el hombre con desprecio. Ha pasado una semana y aún no tenemos ni idea de cómo ocurrió ese desastre, Hiruzen. Lo sé muy bien, Danzo, suspiró el Hokage.
El fiasco de los espadachines, como el consejo había empezado a llamarlo, había sido una auténtica catástrofe. Una que terminó bastante bien, considerando todo, pero una catástrofe al fin y al cabo. Un talento como el de Eiji Satou no era algo que se encontrara de diario. Y aunque las estrellas emergentes como Sasuke Uchiha en combate y Naruto Uzumaki en trampas y Fuinjutsu dieron a muchos de la generación anterior un merecido alivio tras el ataque del Kyuubi, Satou seguía siendo su mejor novato. Muchos señalarían que la nueva generación de la academia era incluso mejor que la anterior en ese momento. Sí, Nejiryuga habría sido el orgullo del clan si hubiera pertenecido a la familia principal. Rock le parecía un Maito Gai en ciernes. E incluso Tenten Higurashi estaba llevando el simple y a menudo ignorado Bukijutsu a niveles que pocos alcanzaban. Pero eran todo lo que la generación anterior tenía para ofrecer, a diferencia de los equipos 7, 8 y 10, por no mencionar el aprendizaje de Eiji. Pero todos eran conscientes también de lo que casi había sucedido. Todos conocían la conexión que Eiji Satou tenía con los prometedores equipos mencionados. El impacto de su muerte sería duradero, especialmente en sus carreras tan tempranas. Sí, la muerte era parte del trabajo, y todos lo sabían. Pero perder a una figura tan prominente sin duda marcaría a muchos, si no a todos, los novatos. También fue la razón por la que muchos intentaron mantener a los genin como tales el mayor tiempo posible y familiarizarlos poco a poco con las verdades de su mundo. Debería haber sido un rango abajo, como mucho, murmuró el líder de Root para sí mismo. Y el Hokage no pudo evitar compartir el sentimiento. Un rango abajo, eso era todo lo que la misión debería haber sido. El contacto ni siquiera era necesario. La misión consistía en rastrear a la pareja, no en confrontarla. Pero independientemente de eso, la pareja no debería haber sido Jounin, sino Chunin de alto rango, en el peor de los casos. Un par de nuevos espadachines enviados a interferir en el País del Fuego, tanto para tomar represalias como para enviar un mensaje a la hoja. Pero la cuestión era que, en caso de confrontación, debería haber habido al menos una posibilidad de escapar. La realidad resultó ser muy diferente de lo que efectivamente ocurrió. Nuestro Sanbu, mi Root e incluso la inteligencia de la niebla, continuó refunfuñando el viejo aliado del Hokage y paseándose por su oficina, expresando sus pensamientos. ¿Cómo pudieron engañarlos a los tres de esa manera? Ay, no lo sé, dijo Hiruzen, cerrando los ojos para calmar sus preocupaciones sobre semejante filtración de sus fuentes. Pero tenemos problemas más graves. ¿Más grande que alguien pueda darnos información falsa? La próxima generación siempre es nuestra mayor responsabilidad. El Hokage supo que había tocado la fibra sensible al ver a Danzo tensarse al terminar de hablar. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Sí, admitió su antiguo camarada, con evidente enfado. Es demasiado listo como para no considerar esa posibilidad. Pero necesitas hablar con él. En realidad estaba considerando rutas alternativas para Danzo. Aún no es el momento, Hiruzen, negó el hombre con vehemencia antes de suspirar y dejar caer los hombros. Pero pronto será, su voz se apagó antes de que el halcón de guerra sintiera que su enfado volvía a crecer. Si no hubiera terminado así, lo sé, viejo amigo, lo sé. Ambos hombres intercambiaron una mirada. Descubrirían cómo había sucedido, aunque fuera lo último que hicieran. Sin embargo, por el momento, la expresión de Danzo mostró algo que pocos habrían reconocido o siquiera notado. El atisbo de una sonrisa que el Hokage casi habría llamado orgullosa. Solo jutsus de rango Eide, Hiruzen, dijo después de un momento, y el líder de la aldea solo pudo devolverle la sonrisa. Y ahora tiene una de las espadas. En efecto. Oh, solo podía mirar, medio desconcertado y medio preocupado, los papeles que tenía sobre la mesa. Expedientes y más expedientes, incluyendo mapas y demás, todos explicando mi misión y lo que se sabía de antemano. Coincidía con la información que nos habían dado, con información añadida aquí y allá que no parecía demasiado relevante, lo que explicaría por qué no nos la habían dado. Casi me divertía que todo esto me hubiera caído encima mientras esperaba alguna misión o tarea de Danzo. Si no lo supiera, habría pensado que me había dado esto como excusa para lo sucedido. Y tenía sentido, la verdad. Después de todo, había considerado la posibilidad de que nuestra misión con las espadas fuera una trampa para matarme o algo así. Pero lo descarté rápidamente. ¿Por qué Danzo, de entre todos, querría verme muerto? Llevaba mucho tiempo haciendo exactamente lo que él quería. Claro, eso en sí mismo podría ser un punto en mi contra, según alguien. ¿Pero que me mataran?
No, no lo creía. En mi cabeza, lo único lógico era que alguien más hubiera intentado matarme o, también una posibilidad clara, Anko. ¿Quién? Tenía algunas ideas, pero nada seguro. Con un poco de suerte, los superiores se encargarían de ellos antes de que ellos se encargaran de su objetivo de otra manera. La verdad es que no tengo ningún problema con esto, le dije a mi observador invisible. Pero no involucres a mis amigos la próxima vez, añadí. Mantuve un tono respetuoso, sin necesidad de contrariar a nadie. La idea de lo que les habría pasado a los demás si hubieran participado en la misión me atormentaba. Después de todo, era mucho menos probable que el hombre sonriente hubiera subestimado a los tres genin que a mí. No recibí respuesta, pero la verdad es que no la esperaba. Solo podía esperar que Danzo escuchara mi petición. Si no lo hacía, no sabía qué haría, pero tendría que hacer algo. Ya sabían cómo llegar a mí. Les había dado la respuesta con mucha facilidad. Y que me maldijeran si usaban a mis amigos en mi contra. A pesar de mi razonamiento, sentía cierta amargura y desconfianza hacia las decisiones de mis líderes. Pero no podía hacer nada al respecto, ni aunque quisiera. Por ahora, mi capacidad de acción era limitada, a pesar del gran interés que tenían en mí. Estaba lejos de ser lo suficientemente bueno como para exigir nada. Pero eso cambiaría. Nuibari, guardado en un sello de almacenamiento en mi bolsillo, lo atestiguaba. Y además, pensé mientras apartaba los archivos y ponía delante un cuaderno que ya me resultaba familiar, mis planes para el jutsu original serían aún más útiles. Quizás nunca crearía algo como la técnica del dios del trueno volador, pero si pudiera crear un montón de jutsus útiles de rango inferior, sería suficiente. Si tan solo pudiera averiguar cómo hacer esta parte, dije con una mueca mientras repasaba la parte de mi proyecto que me impedía avanzar. Sería lento y difícil, pero lo haría. Necesitaba toda la fuerza posible. Tampoco ayudó que fuera una de las pocas cosas en las que podía trabajar mientras mi brazo sanaba, a decir verdad. Espero poder desarrollar una habilidad ambidiestra o algo así, pensé con ironía mientras luchaba por escribir con la mano izquierda. Oh, todavía es difícil de aceptar. Llevamos años haciendo esto, Shika, uno pensaría que te acostumbrarías, bromeé con una sonrisa mientras volvíamos a empezar el tablero para otra partida. Claro que sabía de qué hablaba, pero la verdad es que me estaba cansando de estas conversaciones con mis amigos. Estábamos sentados en su casa. El resto del grupo parecía estar ocupado en otras cosas. Ino estaba en la tienda de su familia y Chouji ayudaba a su madre con algo relacionado con el clan que no recordaba bien. El equipo 7 estaba entrenando y el equipo 8, en misiones, o eso nos dijeron. Sé cómo te sientes, admitió con una mueca. Es solo que, eras una persona inamovible en nuestras mentes. Invencible. Como un Jounin o un Hokage. Casi me pavoneé al ser comparado con tales personas, pero el peso de sus palabras seguía apoderándose de mí. Después de todo, era la primera vez que uno de mis amigos me lo explicaba tan abiertamente. No soy invencible, dije simplemente, con una leve sonrisa. Él asintió, aunque su mirada permaneció fija en la pizarra. Sé a qué te refieres, pero la misión, obviamente, no salió como estaba previsto. Algo así no debería volver a ocurrir. Pero podría, replicó, y no supe qué responder. Él también lo sabía. Y lo entendemos, lo entendíamos incluso antes, hasta cierto punto, admitió con ironía. La cuestión es que, estoy preocupado, Eiji. Lo miré fijamente. ¿Preocupados? Pregunté, porque parecía que estaban preocupados por algo más que lo que había sucedido y lo que podría haber sucedido. Todo el grupo está preocupado por si algo te pasa, o a cualquiera de nosotros, de verdad, explicó lentamente mientras hacía su movimiento. Me volví hacia el tablero con desgana, con la atención puesta principalmente en el Nara. Pero estoy preocupado por ti, Eiji. Me caes bien, de verdad, pero no estás bien. Me volví hacia él con las cejas levantadas. Te preocupas demasiado por nosotros, continuó, sin inmutarse. Y nosotros también, no pasa nada, eres nuestro hermano en todo menos en la sangre, añadió justo cuando iba a decir algo, lo que me hizo cerrar la boca con una expresión de enfado. Pero sigues preocupándote demasiado, Eiji. Es como si no tuvieras nada más que hacer en tu vida que cuidarnos, y puede que no sea un Yamanaka, pero esa no es una mentalidad sana. Me tocaba moverme. Pero no me moví, tenía la vista fija en el tablero, pero nada en particular. Eso es lo que me preocupa, Eiji, seguía hablando. Y lo sé, creo que lo sé, al menos. Eres como Naruto.
Pasaste demasiado tiempo solo. ¿Por qué? No lo sé. Y eso no me importa. Sé que tienes tus secretos, sentí que se me cerraba la garganta. Y puedes tenerlos, pero no puedes seguir viviendo así. Mis manos, juntas sobre mi regazo, se movían nerviosamente mientras intentaba mantener la mente en calma. Respiraciones largas y profundas llenaban mis pulmones a través del nudo en mi garganta. Queremos que tú también seas feliz, Eiji, dijo Shikamaru, con una voz suave que nunca le había oído. Mis ojos se clavaron en los suyos y dejé escapar un suspiro prolongado. Es todo lo que digo. Lo sé, dije con voz entrecortada. Es como si, se me hubiera olvidado cómo ser feliz sola, logré decir después de un momento, y él me respondió con una sonrisa triste. Entonces te ayudaremos a recordar, supongo, dijo. A partir de ahí, ninguno de nosotros dijo nada y simplemente reanudamos nuestro juego en silencio. Un rincón de mi mente aprovechó ese momento para reprenderme por lo que había estado haciendo hasta entonces. Era una parte de mis pensamientos que me había negado a escuchar. Ya tenía suficiente, decía mi mente, no necesitaba nada más para ser feliz. Tenía a mis amigos, a mi familia, y eso era suficiente. Pero ahora, ese pensamiento solitario contaba con el apoyo de Shika y regresaba con fuerza. Y ahora ya no podía apartarlo más. Suspiré antes de hacer una mueca, Shikamaru me estaba dando una mirada que me desafiaba a olvidar esta conversación. Por supuesto, pensé para mí mismo. Oh, mi brazo tardó una semana y algunos días en volver a funcionar por completo. El jutsu facilitó muchas cosas, pero no tanto. No era un experto, pero estaba bastante seguro de que mi brazo nunca habría funcionado bien después de ser destrozado por ese alambre en mi mundo original. Así que, en mi opinión, 2 semanas más o menos estaban bien. No es que no hubiera podido trabajar en otras cosas. Había trabajado mucho en mis ideas originales de Jutsu y Anko me había estado enseñando todo lo que podía, sin que las cosas fueran prácticas. Había avanzado más en la elaboración de veneno, eso era seguro. Ahora, sin embargo, estaba demasiado ocupado para pensar en eso. Levanté la mano derecha y bloqueé una katana con la hoja de Noibari. Después, mucho más rápido de lo que hubiera deseado, tuve que tensar el alambre de la espada legendaria con la mano izquierda, bloqueando el ataque de mi oponente una vez más, esta vez con el hilo reforzado con flujo de chakra. La maestría de Noibari ha subido un nivel. Ignorando la pantalla, intenté cortar con mi espada. Enfatizaba en intentarlo, pues ya sabía que ella lo bloquearía. Fue bueno que Shikamaru me hubiera acostumbrado a la derrota aplastante, porque entrenar con un maestro de Kenjutsu era casi lo máximo que se podía destruir la confianza de alguien. Siendo honesto, me hizo sentir como si hubiera vuelto a los primeros días de entrenamiento tras despertar en este mundo. No fue una sensación agradable cuando el 90% de mis días los pasé intentando hacerme más fuerte. Pero a pesar de eso, continué, bloqueando, cortando, intentando usar el cable, esquivando y el Kenjutsu básico ha subido un nivel. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Estaba subiendo de nivel 3 cosas a la vez solo en este entrenamiento. Era lo máximo que podía maximizar sin obstaculizar el progreso de nada. Maestría en Noibari, Kenjutsu básico y flujo de chakra serían parte de mis habilidades principales, por razones obvias. La espada legendaria, a pesar de lo impresionante que era, me había hecho retroceder un poco en mi entrenamiento con la espada, ya que era mucho más larga que el tanto que había usado antes. Y también tuve que acostumbrarme al alambre que la acompañaba. Sí, usaba mucho alambre ninja, pero tener alambre ninja enrollado alrededor de los dedos y sujeto a la empuñadura de la espada marcaba una diferencia significativa. De hecho, cada pequeño cambio lo hacía, lo que hacía que añadir cosas a mi estilo de lucha fuera un auténtico fastidio. Pero lo afrontaría, tenía tiempo y motivación. Además, la espada compensaba con creces los problemas que traía consigo. Aunque no era tan impresionante como, por ejemplo, consumir chakra, la agudeza y la durabilidad que obtenía del flujo de chakra la hacían tan afilada que casi no podía bloquear nada, incluso con el alambre. Y su punta podía destrozar casi cualquier cosa. Así que sí, tener una espada indestructible, siempre que tuviera chakra, y, además, increíblemente afilada, era algo que soportaría para compensar tener que entrenar con un arma completamente nueva. Dios mío, cómo me gustaría poder usar relámpago, gemí para mis adentros al recibir un corte superficial en la mejilla. Se curaría casi al instante con una palma curativa, pero aún así era horrible.
Estás progresando bastante bien, comentó Kat, dándome un momento muy necesario para recomponerme y respirar. Estoy impresionada. Lo tomaré como un gran elogio, respondí mientras apoyaba las manos en las rodillas antes de enderezar la espalda. A decir verdad, la combinación de los títulos de aprendiz y prodigio de Anko Mitarashi estaba bastante rota. Desde que obtuve el título secundario, había estado usando ambos durante el entrenamiento, y como el primero parecía seguir aplicándose cuando entrenaba con alguien más bajo la guía de Anko, mi progreso fue rápido. Kenjutsu básico nivel 15 aumenta la habilidad del usuario al luchar con una espada según el nivel de habilidad. Flujo de chakras. Rayo nivel 10 técnica con la que el usuario puede canalizar chakra elemental en armas para otorgarles mejoras especiales. Aumenta el poder de corte de las armas afectadas en un 50%. Las armas tienen un 50% de posibilidades de causar entumecimiento al contacto. Consumo 5 puntos de chakra por segundo. Maestría de Nuibari nivel 3 aumenta la habilidad del usuario al luchar con Nuibari según el nivel. Aumenta el daño realizado con Nuibari en un 15%. Aumenta la precisión al lanzar Nuibari en un 15%. Aumenta la efectividad y eficiencia del flujo de chakra en un 15% cuando se usa en Nuibari. Aumenta las estadísticas físicas al usar Nuibari en un 3%. Muy rápido, pensé, sintiéndome bastante orgulloso. Sí, la maestría de Nuibari seguía siendo bastante baja y era un poco lenta en comparación con las demás, pero como parecía combinar los sets básico, intermedio y avanzado en uno, supuse que tenía sentido que fuera más lenta. No me quejaba. Sí, lo sé, mi aprendiz es genial, dijo Anko, apareciendo junto a nosotros con una expresión tan engreída que uno pensaría que era ella de quien hablábamos. Levanté una ceja al mirarla y, si no me equivoqué, el Ambu también lo hizo, bajo su máscara, por supuesto. A veces me pregunto por qué soy tu amigo, dijo Kat. Me quitaste las palabras de la boca, asentí. Todo el mundo es malo, hizo pucheros Anko. Oh, ¿no llevas abrigo hoy? Preguntó mi profesora con curiosidad otro día, mientras nos reuníamos para seguir entrenando. Decidí prescindir de él, respondí, encogiéndome de hombros ligeramente. Se destroza o se quema con mucha frecuencia. Entonces, ¿para qué tenerlo? Al final, no compensa la utilidad de los bolsillos extra, la verdad. Era cierto, pero mi pelea con el hombre sonriente también me había enseñado algo. Si necesitaba usar el inventario, probablemente tendría que renunciar a mi intención de mantenerlo en secreto. Por suerte, seguía así después de usarlo con él, pero la lección seguía ahí. El otro cambio en mi atuendo habitual fueron las vendas en mis antebrazos. Las cambié por blancas cuando empecé a usar vendas de verdad para el derecho. Sin embargo, ahora seguía usando el blanco por estética. Le quitó algo del toque atrevido a mi ropa anterior, sobre todo ahora que tampoco llevaba el abrigo. Y debo admitir que me gustaba mi nuevo atuendo tanto como el anterior. Tú decides. Te dije que no habría mucha diferencia, comentó Anko encogiéndose de hombros. Siempre que tengas algo para llevar tus herramientas y no uses nada demasiado llamativo ni antinatural, estará bien. Esas vendas blancas no deberían darte muchos problemas, pero ten cuidado al intentar esconderte. Quizás quieras quitártelas mientras estés en modo sigiloso o ponerte las rojas oscuras. Tomado nota, asentí. Bueno, ¿qué esperas? Sonrió con suficiencia. Seguro que ya tienes esto en la mochila, así que no tiene sentido perder el tiempo. Sé que no necesitas que te enseñe nada más de lo que has leído. Asintiendo una vez más, fruncí el ceño antes de cerrar los ojos. Respiré hondo mientras me concentraba y recordaba todo lo que sabía sobre el jutsu que estaba a punto de usar. Todo lo que había leído y todo lo similar a lo que ya sabía. Una rápida sucesión de sellos manuales siguió mientras mi mirada se posaba en un árbol a cierta distancia de ambos. Era mucho más largo de lo acostumbrado, aunque no era el primer jutsu que aprendía con tantos. Sin embargo, el parpadeo corporal no se consideraba una técnica de combate en mi mente. Ese lugar estaba reservado para la versión relámpago. Terminé los 10 sellos y aparté todos los pensamientos dispersos de mi mente. Un rayo cobró vida en mis manos al separarlas, y tuve una fracción de segundo para presenciar y regocijarme ante la impresionante sensación de estar literalmente sujetando un rayo en la palma de mis manos. Entonces, seguí adelante. El ataque no fue exactamente un rayo, sino una extraña coalición de pequeñas cargas eléctricas que se disparaban prácticamente en la misma dirección.
Era una visión extraña, pero también mucho más épica que un simple rayo, o al menos esa era mi opinión. Sin duda, mejor que su contraparte, ya que el golpe electromagnético, como mucho, habría astillado la madera por completo. Sin embargo, rompió tanto el tronco que el árbol casi se cae, además de que podía impactar en una zona más amplia, lo que lo hacía más difícil de esquivar. Nueva habilidad adquirida. Liberación de relámpago. Asesinato electromagnético lindo. Genial, dijo Anko, haciendo eco a mi mente sin darse cuenta. A estas alturas, era algo que se esperaba de ti, pero aún así fue impresionante. Así se hace que un cumplido pierda su valor, profe, refunfuñé, aunque no con furia. Sabía que todos esperaban que lo hiciera bien, incluso mejor que bien. La presión no era del todo bienvenida, pero había aprendido a vivir con ella. Y a veces, incluso conseguía resultar agradable, alentadora. El siguiente, chaval, dijo, señalando un árbol intacto. Encontrar uno siempre era un reto, me había dado cuenta. Comprensible, considerando que eran campos de entrenamiento, así que tenía sentido que los árboles recibieran muchos golpes. Repetí el proceso, igual que antes. Aunque esta vez, terminé con los dedos de la mano derecha formando un círculo frente a mi boca. Al inspirar, sentí el aire caliente dentro de mis pulmones arder con fuerza, alcanzando una temperatura que debería haberme hecho arder por dentro. En cambio, la sensación se mantuvo bajo control y rápidamente salió de mi boca. La bola de fuego voló y finalmente impactó contra el árbol nuevo. La pobre planta se incendió, pero Anko lo apagó rápidamente con un rápido jutsu de agua. Sin embargo, casi todo había ardido, y yo estaba muy contento con el resultado. Nueva habilidad adquirida. Lanzamiento de fuego. Bola de fuego mejor aún, asintió mi sensei, con una sonrisa burlona en la comisura de los labios. Esto es todo en lo que trabajaremos de ahora en adelante. Bueno, esto y lo que ya sabes. Hay pocas posibilidades de que consigas usar estos pares sin sellos antes de los exámenes, pero te darán un impulso para la ronda final, para la que deberías tener más tiempo para entrenar. ¿Nada para las primeras rondas? Pregunté con curiosidad, con la mirada fija en el agua restante de su técnica. Ahora no. Y ni lo pienses, chaval, me dedicó una sonrisa burlancia. Añadir otro elemento a tu lista solo te perjudicará. Aprendiste fuego para contrarrestar tu debilidad. El agua te fortalecería, pero lidiar con tantos elementos no te hará ningún favor. Quédate con lo que tienes por ahora. ¿Cuándo dirías que estoy lista para una tercera? Pregunté esta vez, sin molestarme demasiado por negarme otras técnicas. Ya lo veía venir. Esperaría hasta que seas un Jounin, o un Jounin de Tokubetsu, lo que ocurra primero. Se encogió de hombros. No debería llevarte mucho tiempo. Parecía razonable, pero aún así me incomodaba un poco. Al fin y al cabo, mis circunstancias no eran precisamente normales. Suspiré. Tendría que lidiar con ello, pensé. Y, pensé, el problema del tiempo sigue presente. La verdad es que no tengo tiempo suficiente para nivelar tantas cosas. Prefiero trabajar en el fuego. Durante uno de los descansos, 1 hora más tarde aproximadamente, analicé mis nuevas habilidades. Lanzamiento relámpago. Asesinato electromagnético 2, técnica de rango C con la que el usuario crea una onda de electricidad desde sus manos. Sellos manuales 9, consumo 38 puntos de chakra. Qué raro que le hayan reducido el consumo desde el principio, en el nivel 1, pensé. Pero no me quejo, ahora mismo es mucho más caro que mi otro jutsu. Liberación de fuego. Bola de fuego nivel 2, técnica de rango D con la que el usuario lanza una bola de fuego a un objetivo. Sellos manuales 5, consumo 19 puntos de chakra. Me recuerda un poco a las estadísticas de golpe electromagnético, señalé con una pequeña sonrisa. Espero estar listo para los exámenes. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Iba a extenderme un poco más. Pero el capítulo se habría alargado demasiado, así que tengo que cortarlo aquí. En el próximo capítulo, sin duda, llegaremos a los exámenes. Quizás incluso haga un montaje rápido del entrenamiento y empiece, quizás incluso termine, la primera etapa de los exámenes Chunin. Pero ya sabemos cómo suelen salir mis planes, ¿no? De todos modos, como puedes ver, y probablemente adivinar, aún no hemos terminado con la trama de Swords Mission.
Al tipo que llenó las reseñas de spam, te agradezco mucho lo que hiciste, amigo, de verdad, pero preferiría que te tomaras ese tiempo y escribieras una reseña más larga contándome qué te gusta de mi historia y demás. Esta historia ya está recibiendo más atención de la que jamás imaginé, así que no necesito que infles mi cuenta de reseñas. Aún así, no quiero parecer desagradecido, así que te repito que te agradezco mucho lo que hiciste. Gracias. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adriankin pregunta al azar. ¿Tienes un jutsu favorito? El mío es el de invocación, para cualquier animal, la verdad. Siempre he sido un vago, y sin duda invocaría cosas para solucionar mis problemas en lugar de hacerlo yo mismo si pudiera. Diría que los clones de Sombra también, pero todos serían tan vagos como yo, así que, sí, eso no funcionaría muy bien. Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.